Dios te bendiga. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión, tu lugar de revelación y de conexión con Dios. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Dios nos ha permitido contactar con un pastor que viene desde Colombia con una palabra, con una revelación y con una vivencia que muchos de nosotros vamos a ser edificados a través de lo que se va a hablar hoy. Quiero dejar que él salude a la audiencia. Dios bendiga, pastor. Saluda a la audiencia. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por invitarme, Pastor Joan. Dios te bendiga. Mi nombre es, soy el Pastor Pedro de la Hoz, presidente de Meires Internacional. Y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Amén, amén, poderoso. Pastor, el día de hoy queremos escuchar el testimonio de las cosas que Dios ha ido haciendo con usted. Es una persona que vemos que tiene una relación muy linda con el Espíritu Santo. Pero antes de entrar a esa experiencia, queremos conocer un poco más de usted. ¿En qué ambiente usted se cría? ¿Dónde nació? Bueno, yo soy natal, como dicen en mi país, soy criollo de la ciudad de Barranquilla, una ciudad que tiene alrededor de unos casi 3 millones de habitantes, la República de Colombia. Le llaman la costa atlántica, gente muy hermosa, gente muy bella. Ahí fue donde nací. Cuando tenía unos 5 años, unos 7 años ya predicaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya interactuaba con diferentes personalidades. Recuerdo yo que tocábamos un tambor, lo que llaman en Venezuela tobo, no sé cómo se llamará aquí, y tocábamos ese tambor, y después que terminábamos de tocar el tambor, venía la prédica. Y es una experiencia muy, muy fascinante, de verdad que ese fue como mi entrenamiento en el Señor para ser hoy en día un predicador de la palabra del Señor. Amén, pastor. ¿Y sus padres eran cristianos? ¿Se crió en un ambiente cristiano? Entonces, Más que todo creyentes. Creyentes actualmente en mi familia solamente hay 4 cristianos. ok, 4 cristianos, sin embargo están en la promesa. ok. Creemos en el Señor que el Señor cumplirá su promesa en ellos. ¿Y cómo usted determina la fe en ese momento de infancia? ¿Su madre, alguien lo llevó a la iglesia? Fui inculcado mucho por mi madre. Fui Ok, inculcado mucho por mi madre porque a pesar de que mi mamá no era una persona así que asistía bastante a la iglesia, ni mucho menos, siempre nos inculcó eso, ¿no? Y es muy importante esto porque la Biblia dice que nosotros debemos instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartare de ello. Fíjese usted que este es algo de cultura, ¿no? Algo de cultura porque mi mamá siempre nos decía, vámonos para la iglesia el día domingo. Yo tengo 3 hermanos, soy medio, tenemos la misma edad, aunque no nos parecemos mucho, pero tenemos la misma edad. ok, Y todos los domingos íbamos a la iglesia, todos los domingos, y a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho ir a la iglesia, compartir los dibujos, estas cosas. ok. ¿En algún momento usted tuvo un alejamiento de los caminos del Señor o una pausa de la parte de las predicaciones? Bueno, tiempo después que pasaron los años, eh, ya era un predicador ya. eh, en realidad había sido ya bautizado en lo que la Biblia llama el bautismo en agua. Ok, bautismo de agua. Sí. Eh, Conocí al Señor Jesucristo, estaba locamente enamorado del Señor, como hoy en día. Y por motivos de la parte social, el mundo, estaba en la escuela, fue como atraído, Sí, y me aparté. Mi familia, por la crisis económica que hubo en aquel entonces, en el año 2006, perdón, en la República de Colombia, toda mi familia tuvo que emigrar hacia la República de Venezuela. wow, Tuvo que emigrar y juntamente con ellos, yo también emigré con ellos. Pero, ¿qué sucede? Que en ese momento yo estaba apartado totalmente del Señor. Estaba apartado totalmente del Señor. Incluso cuando me fui de Colombia, digo, se acabó el predicador Pedro, se acabó todo. Comencé a trabajar en Venezuela. Y fíjese que nadie puede huir del Señor. Nadie puede huir del propósito del Señor. Y Dios permitió
que yo regresara, en unas malas condiciones a la República de Colombia, totalmente derrotado, porque cuando Dios tiene un propósito con una persona, eh, Dios se mete en ese asunto y si es de quebrar a esa persona la quiebra. Dios es experto en quebrar a los ministros. Eso es así, pastor. Totalmente. Dios es experto de quebrar y eso fue lo que hizo el Señor, me quebró Y, totalmente. y cuando usted dice, porque estamos hablando de quebrar, o sea, y de una mala condición económica, ¿hasta qué punto usted llegó y que usted dice que se quebró? ¿Qué tan fuerte fue la situación económica? Bueno, fue tan fuerte, yo había traído unos recursos de allá de la República de Venezuela y yo había dicho en mi corazón, bueno, con este dinero monto un negocio, hago algo y todo eso. Y cuando voy pasando la frontera de mi país, me roban totalmente. Wow, o sea, cruzando la frontera les roban. Me roban, quedé automáticamente sin dinero, llegué sin plata a mi país. A duras penas podí conseguir para alquilar una habitación Dios mío. y Wow. llegó un momento que ya no pude pagar esa habitación y me tocó irme hacia la calle, A la calle. a la vil calle totalmente. Recuerdo yo que ese día también había traído maletas también de ropa que me había quedado fina, totalmente fina, que había traído de Venezuela. Pero yo trabajaba en una empresa encuestadora en la República de Venezuela y había traído esa ropa fina que me habían regalado, que había comprado en el Sambil Caracas, allá en el Gran Meliat, ropa carísima. Y, y yo había lavado esa ropa los primeros días que estaba en la habitación y vamos a ver de que la lavé de noche y al día siguiente cuando me desperté ya no había ropa ahí. O sea, usted lavó la ropa para los ladrones, como dice. Exactamente. Ya no Dios había mío, ropa. Ya no, qué fuerte. quedé sin ropa, quedé sin nada. No solamente me quebró económicamente, sino que toda la ropa que traía también se fue. Wow. Y entonces usted entiende que era Dios operando a través de eso. Sí, Aquí no le estamos echando la culpa al diablo, ni aquí te entiende que el Señor le estaba haciendo algo a través de eso. sí, claro, porque es que cuando las personas están en la zona de confort, cuando las personas están en la zona de que están bien económicamente, tienen salud, tienen lo que quizás lo que necesitan, lo poco que necesitan o lo mucho que tienen, las personas no se van a humillar a Dios. En un 70%, no todo, porque la genetización es un pecado totalmente. Pero Dios necesitaba en ese momento humillarme para quebrantar mi vida y yo poder volver a los caminos de Él nuevamente. Wow. Lavaba mi ropa incluso en el arroyo también. Wow, usted lavaba su ropa en el En arroyo. el arroyo lavaba mi ropa. Dios mío, padre, usted está fuerte aquí. Y una cosa, pastor, ¿cómo usted se hacía en ese tiempo? ¿Qué comía? Porque ya no había trabajo, quedó prácticamente sin ropa. Si lavaba su ropa en el arroyo, ya usted estaba en el punto crítico. ¿Qué usted comía? Bueno, recuerdo yo que me compraba 500 pesos de sopa, Para los que están escuchando, colombianos, recuerden. Que, 500 pesos de sí, sopa sí. colombiano. Ujú. Es una sopa que venden en un tarrito pequeño así. Ahí echaban un cucharón y medio de sopa y ese era todo mi Wow. almuerzo. Bueno, no logré comer basura de la calle, gracias al Señor. Me compraba 2.000 pesos colombianos de arroz de payaso. Arroz de payaso. Explíquele Arroz de qué es payaso. eso a la gente, porque hay gente de diferentes naciones que nos siguen. Bueno, el arroz de payaso es un arroz muy típico. Es un arroz muy típico allá en Colombia. Se dice que un 70% de los ministros que están allá en Colombia que tienen barriga es porque pasan por el arroz de payaso. Ay, 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 ¿qué es lo que tiene? Arroz y qué le echan. Tiene pollo, carne, algo trifásico, pollo, carne, Eso es como un locro aquí, exacto, en Dominicana, para que usted entienda. El arroz de payaso. lleva de todo. Ok, muy bien. Mire, pastor, queremos saber cómo Dios entonces interviene? ¿Qué tiempo usted duró en esa condición? Si fueron meses, si fue años. Háblenos de esa parte. Pasaron 2 años muy fuertes. Wow, 2 años. 2 años, ya la condición de calle se me notaba. eh, digamos que estaba todo muy sucio, descosido. Después de tenerlo todo, ¿no? Después de tenerlo todo, tener muchas cosas. Y, y realmente quise como regresar nuevamente a
a la República de Venezuela, pero el Señor no me dejaba entrar a la República de Venezuela. Incluso intenté regresar por algunos recursos que me mandaron de allá de mi familia, porque mi familia se enteró de lo que me estaba pasando. Y me deportaron cuando llegué a la frontera. Wow. Me deportaron Dios mío. totalmente. Entonces, ¿en qué momento es la intervención de Dios en esa temporada de su vida? ¿Qué pasó que lo saca de las calles o que lo reconecta con Dios? ¿Cómo sale de las calles? Bueno, después que pasaron esos 2 años, yo me intenté tirar a un edificio que se llama el Centro Cívico. Dios mío, ¿cuántas plantas tenía? Tiene alrededor, hoy en día tiene como unos 20 plantas. Dios mío, pastor, pero ese es un Padre Santo. En aquella época ese edificio estaba en construcción y yo subí hasta allá arriba, Wow. porque de verdad que yo decía que mi vida ya no tenía sentido. De verdad que yo le dije al Señor, yo creo que tú te equivocaste conmigo, tú no me has llamado, yo mejor estoy muerto que vivo. Dios mío. Y recuerdo yo que cuando me voy a tirar a eso de unos 17 pisos, calculo yo que estaban unos 17 pisos, Wow. y ya estoy listo para abalanzarme, una brisa muy fuerte, que todavía es la hora del sol de hoy, lo recuerdo, me abalanzó hacia atrás y yo caí, como cuando una persona cae impactado por el poder de Dios. Wow, Dios mío. Eso fue algo sobrenatural y yo supe que era el Señor. Entonces no me atreví a volver a hacerlo. 20 pisos, Dios mío, 17 en este caso. Dios mío, qué fuerte. Entonces usted tuvo esa experiencia donde el Señor lo salva de quitarse la vida, tiene esa oportunidad. A partir de ahí, ¿qué decisión usted toma? Bueno, cuando ya yo supe que el Señor estaba en el asunto, porque en realidad había escuchado una prédica que habían puesto en ese momento en el sector donde yo estaba ahí, como prácticamente un loco. Yo estaba como un loco, una persona de la calle. Sí. Recuerdo yo que entré en un centro comercial y hasta me botaron de ese centro comercial. Wow. Aquí no aceptamos indigentes. Dios mío. Aquí no aceptamos locos. Dios mío. Llegó la policía a revisarme totalmente. Y yo no soy ningún indigente, sino que no tengo donde vivir. Wow. Y en ese momento, después que me pasaron tantas cosas, Dios me permitió regresar a la casa de mi papá. Ese fue mi papá, el que no me crió. Él se enteró que yo estaba aquí para allá, de allá para acá, y él se enteró y yo llegué hasta la casa de él. Wow, ese fue su padrastro. Exacto, que lo buscó. Sí, exactamente. Yo llegué hasta ahí y cuando yo llego ahí, recibí muchas humillaciones ahí en ese lugar. Y yo lloraba. Y en ese momento, estando en una habitación, yo decía que mi vida no valía nada. Y había una radio, hay una radio que se llama Radio Minuto. Ok. La emisora del Príncipe de Paz. La emisora, el radio se prendió milagrosamente. El radio se prendió milagrosamente y cuando ese radio se prende milagrosamente, había un predicador ahí disertando la palabra del Señor. Sí. Y recuerdo yo lo que estaba diciendo ese predicador. Ese predicador dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaron, con todo Jehová te recogerá. Wow. Lo recuerdo como si fuera ayer. Poderoso. Por eso no estoy de acuerdo con algunas personas que dicen que las redes sociales son del diablo. Las redes sociales no son del diablo. Las redes sociales son utilizadas hoy en día. El Señor las está utilizando para este último tiempo final, para llegarles a las personas. Claro, claro. Que quizás no puede llegar a un predicador. Exacto. Y ese día la radio se encendió y yo sentí que el cuarto donde yo estaba se llenó de ángeles. Wow. Ángeles de Jehová. Yo sentía que una fuerza tanto maligna como de parte de Dios estaba ahí luchando por mí. Había un combate, una lucha. Sí, había como un combate. Wow, una batalla por un alma. Y había un ruido muy fuerte en esa habitación. Wow. Y tan increíble que en ese lugar donde yo estaba, habían como unas 15, 20 personas y ninguna de las personas que estaban escuchando lo que yo estaba escuchando. Dios era mío. Un ruido, era una pelea grandísima que había por mi alma ahí. Yo sentía que demonios estaban saliendo inmediatamente de allí. Desde ese día, al día siguiente que eso pasó,
a mí me quedó como una sensación como de un llanto, como que de un lloro que no se me quitaba. Era como un dolor, como cuando se muere un familiar, como cuando a uno lo deja como que una novia, qué sé yo. Era un dolor que yo no me explicaba. Yo le decía a la gente, pero pues la gente me decía, pero Pedro, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa? No sé qué tengo como unas ganas de llorar, como unas ganas de salir corriendo. Era el Espíritu Santo que me había restaurado. Yo le decía a la persona, yo necesito llegar a una iglesia, yo necesito llegar a un lugar, yo necesito que alguien me lleve a una iglesia. Era una desesperación tan grande que tenía, y me llevaron ese día a la iglesia y el Señor me restauró. Recuerdo yo que me sacaron 7 demonios de mi vida, salieron de mi vida. Dios mío, Padre amado. 7 demonios. Wow. Entonces, el día de su liberación, ¿usted recuerda cómo fue esa experiencia? Si fue en medio de la prédica, de los cánticos, ¿cómo fue esa experiencia de la liberación? Fue un sábado, día de ayuno. Ok. Fue un sábado, día de ayuno. Ya había hablado con los pastores, que me iba a quedar. El pastor estaba muy contento. ¿Sabe cómo se pone un pastor Claro. cuando recibe una oveja por primera vez? Claro, eso es así. Se pone uno, como dicen en mi país, pechichón. Sí. Y yo estaba ahí metido con el Señor. Yo estaba ahí metido con el Señor porque yo quería que el Señor me libertara. Quería recuperar nuevamente la amistad que tenía con el Señor, que tenía con Jesús. En ese momento no conocía tanto el Espíritu Santo como lo conozco hoy en día, pero quería recuperar esa amistad que tenía con Jesús. Wow. Y ese anhelo en mi corazón que yo tenía hizo que esos espíritus de suicidio, porque sobre todo Sí. yo tenía un espíritu malo que me decía a cada momento, mátate, Wow. mátate, vete, ¿qué haces aquí en esta tierra? Yo quería matarme, tener un espíritu de depresión, un espíritu que no me dejaba avanzar, que me decía que tú no lo vas a lograr, porque todo eso, esos espíritus se acercan a la persona. Se acercan, así como habla el Espíritu Santo en la vida de un creyente, también habla los demonios. También habla los demonios, y hay voces que no son realmente del Señor. Entonces, en ese proceso usted habla de que tuvo la intención. O sea, no fue que usted llegó, libérenme. Usted entró en ese anhelo, en ese deseo de que Dios lo libere. Y luego de su liberación, ¿cómo es el proceso? ¿Qué pasa en su vida luego de que estos espíritus malos salen de usted? No fue fácil. No fue fácil porque después que el Señor me libertó, ellos no se quedaron quietos. Recuerdo yo que ahí en la casa de mi tía, de parte de mi papá que no me crió, yo me puse a orar ahí. Ahí me colocaba a orar porque me entregaron a unas madres espirituales, que Dios las bendiga en esta hora. Y quizás, bueno, quizás no eran mucho conocimiento, pero me decían que me parara a las 3 de la mañana. A orar. Ahora, pero más que todo me decían que para reprender Sí. lo que yo sentía, porque yo sentía esos ataques. Sí, sentía que estaban ahí todavía, ya no estaban dentro de mí, pero usted sentía ahí. Que lo estaban como persiguiendo. Sí, era un espíritu de persecución sobre todo. Y yo me puse a reprender sin tener mucho conocimiento, porque a mí se me borró todo el cassette. Dios mío, Padre amado. Fueron 2 años que estuve apartado de la presencia de Dios, hice desastre. Wow. Y yo me puse a reprender, y yo recuerdo que yo me arrodillaba en ese sofá, que lo recuerdo hoy en día, y yo sentía que una mano me abalanzaba hacia allá con furia. Wow. Yo sabía que no era Dios, porque uno puede reconocer como siervo de Dios cuando Dios no está en el asunto. Sí. Y cuando es el diablo, cuando Dios no está en el asunto, uno siente un espanto. El Señor le dijo a la culebra, a la serpiente, espanto serás. Wow. Espanto será cuando la presencia no viene de parte de Dios en un lugar. Y yo sentía un espanto. Wow. No sentía la paz de Dios. O sea, estamos hablando ahí de cómo discernir cuándo no es el Señor. Cuando no es el Señor. Y una de las cualidades es que no te da paz, te sientes incómodo, hay una preocupación, como un miedo. Entonces, ¿qué pasó en ese momento, pastor? Bueno, me abalanzaron hacia allá.
yo sentía que toda la platera, no sé cómo se dirá aquí, los platos Sí, de la sí. cocina, todos se caían al piso, se Losa, partía trastes, toda la sí. losa. Y cuando ya yo me levantaba a la oración, la cocina estaba totalmente intacta. Wow. Me tiraban piedras incluso cuando estaba O durmiendo. sea, usted escuchaba que todo estaba sonando en la cocina. Ya el sonido de platos, de cosas, de calderos, Partiéndose. rompiéndose. Bla, bla, y cuando usted iba a la cocina, todo estaba normal, tranquilo, Intacto. impecable. No, esto es poderoso. Totalmente Es una intacto. experiencia muy fuerte. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa en el momento que usted se da cuenta que está en esta persecución? ¿Qué usted hizo que cambió eso? Me entregué mucho al Señor. Me entregué mucho al Señor y fui perseverante, porque la Biblia dice en el libro de Santiago, no tengo la cita aquí clara, pero dice que obedeced pues a Dios, resistí al diablo Y él él huirá huirá. de vosotros. Así es. La resistencia. Hay momentos en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, empezando en las cosas del Señor, es un momento de resistencia. Sí, Momento de resistencia que uno debe de resistir a pesar de todas las cosas que se vean. sí, Sobre todo la juventud, tantas pasiones juveniles, que claro. uno dice, Señor, pero estoy en tu camino, pero ¿cuándo voy a cambiar? Resiste. Resiste. Sigue avanzando, así sea que te tropieces, sigue avanzando y no le prestas atención a nada, hasta que el diablo huye inmediatamente. Wow. Poderoso. Entonces, hay algo muy importante. Usted es una persona que habla mucho del Espíritu Santo. ¿En qué momento de su vida es que llega el Espíritu Santo? ¿En qué momento tiene el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, esto es algo muy delicado. Esto es algo muy delicado y es algo tan fuerte. Y cuando hablo de delicado, lo digo porque la iglesia, Pastor Joan, no va a ser raptada a menos que haya pasado por lo menos por el bautismo del Espíritu Santo, o el bautismo en Espíritu Santo y fuego, como lo dice el libro de Mateo 3:11. Cuando Juan dijo, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, él bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué sucede? Que una cosa es ser bautizado en agua y otra cosa es ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Hay cristianos creyentes, incluso predicadores de la palabra de Dios, que solamente han recibido el bautismo en agua, pero no han sido bautizados todavía en Espíritu Santo y fuego. Y una de las razones por las cuales se necesita el bautismo en Espíritu Santo y fuego es porque el bautismo en agua no salva. Nadie puede ministrar a una persona, nadie puede dejarse usar por Dios para ministrar a una persona, ni siquiera una persona puede dejar los hábitos que tiene, puede cambiar su conducta o puede ser transformado en un transcurrir de 1 o de 2 años sin ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Realmente esto se comprobó porque ahorita hablábamos de eso. El apóstol Pedro era una persona totalmente testarudo. Se dice que los Pedros son más tercos que una mula. y Pedro no fue transformado hasta que no recibió el Espíritu Santo. Todavía andando con Jesús, andaba con su cuchillo ahí. Andaba con su cuchillo, andaba con sus malas mañas. Y Jesús lo sabía, sí. Y ellos fueron transformados totalmente. La iglesia fue transformada totalmente hasta después de Hechos capítulo 2. Por eso el Señor le dice, no salgan de aquí hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque era un tema de que la parte interna iba a ser el Espíritu Santo. Ellos vieron milagros, pastor. Vieron al ciego ver, al cojo andar. Pero ver milagros no te transforma de manera interior. Sí te hace creer, te activa, te da más fe. Pero la Biblia dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. O sea que es necesario tener un encuentro con el Espíritu Santo para que podamos ser transformados. Jesús está dispuesto a andar con nosotros aunque tengamos el cuchillo.
Pero cuando el Espíritu Santo llega, te dice, suéltalo. No. Pedro tiene que soltar el cuchillo para... Así es, porque Jesús en su amor, en su misericordia te encamina, te acerca al Padre. Eso es lo que hace Jesús, te acerca al Padre. Pero el Espíritu Santo te dice cuáles cosas son un impedimento para que tú tengas una relación más profunda con el Señor. No, y aquí hay un código fuerte. ¿Cuál es el código? Desátelo. Aquí hay un código fuerte porque el ministerio no garantiza santidad. No, espérate. Vamos a hablar aquí algo un poquito delicado. El ministerio no garantiza santidad. Incluso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que no se regocijaran porque los paralíticos se levantaron, los enfermos se sanaran. Más bien se regocijaran que vuestros nombres estén escritos en el libro de la Biblia. Así es. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Una persona que está en un ministerio solamente le está sirviendo al Señor y ya. Únicamente el ministerio no garantiza la salvación de una persona ni la santidad de una persona. Lo que garantiza la salvación, la integridad, la formación, el levantamiento de un ministro, de un creyente, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, claro. Y segundo que todo, el Espíritu Santo es la garantía sí. que Jesús dejó para sí. el rapto de la iglesia. Claro. El rapto de la iglesia. El sello que habla la Biblia, el sello para ser raptado por el Señor, no es una marca. Hay gente que piensa que eso es una marca. Hay gente que piensa que salvo siempre salvo. Ya pueden hacer lo que sea, que van a ser salvos. No. Cuando nosotros nos entregamos a la presencia de Dios, cuando la persona se entrega en alma, cuerpo y espíritu. Hay gente que nada más se entrega en alma, en cuerpo el día domingo, pero el día lunes ni en espíritu ni en alma. Muy fuerte. Ni en espíritu ni en alma. Poderoso. Está fuerte. Ni en espíritu ni en alma. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo llamo hoy en día las estrellas de Hollywood, predicadores que de pronto creen que ya se la saben todas. Esos son los Chuck Norris del mundo espiritual. Ya no necesitan el Espíritu Santo para trazar un mensaje. Ya lo necesitan. Sí, directamente se conoce porque llegan a los lugares donde los invitan a predicar y ni siquiera levantan las manos para adorar al Señor. Ni siquiera levantan las manos. Está fuerte esto. No levantan las manos porque en realidad ya se las saben todas. Supuestamente ellos dicen que se las saben todas. Entonces, ¿qué sucede? Que la transformación de una persona para ser raptada por el Señor viene cuando yo me sujeto delante del Espíritu Santo de Dios y le digo que me transforme. ¿Por qué? Porque todos los días fallamos al Señor. Todos los días le fallamos al Señor. La oración de fe hay que hacerla a cada momento. Soy de las personas que digo eso. La oración de fe hay que hacerla a cada momento, porque en cada momento le fallamos al Señor. Siempre cuando me acuesto le digo, Señor, perdóname si en algo te he fallado, si en algo te he ofendido. Siempre le digo eso al Señor. Siempre, renovando. Mire, pastor, usted dijo una palabra detrás de cámara muy importante cuando veníamos, de que el Espíritu Santo, porque hay personas que dicen, ¿por qué no recibo el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pasa? Que tengo ya 15 años en el Evangelio y no he sido bautizado. ¿Qué impide en la vida de una persona que ya está yendo a una congregación y tiene tiempo visitando, escuchando prédicas, hasta conoce de la palabra y todo? ¿Qué impide el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué puede impedirlo? Así que pase tanto tiempo y una gente no pueda recibirlo. Bueno, lo que te decía ahorita, la falta de hambre. El hambre espiritual es un imán para el Espíritu Santo. O sea, anhelarlo, desearlo. Desearlo como se desea una esposa, como se desea una novia, como se desea una madre, un hermano, fuertemente. Cuando te digo que el hambre espiritual es un imán para el Espíritu Santo, te hablo de lo que dice la Biblia. El Señor no puede resistir un corazón contrito y humillado. Sí es. Una de las cosas que aleja al Espíritu Santo de una persona es el orgullo. Es el orgullo.
Y ahí hay un peligro en el ministerio. En la parte ministerial ahí hay un peligro grandísimo. Porque cuando Dios sube de nivel a un ministro, pueden suceder dos cosas. ¿Qué puede pasar? La primera cosa es que el ministro, entre más reciba la manifestación del Espíritu Santo en el ministerio, que la reciba, o que se enorgullezca como se orgulleció, tuvo el orgullo Satanás. Ah, muy fuerte. El orgullo hace en un momento determinado en el ministro, en el predicador, incluso en el salmista, que ya el hambre espiritual se apague. Entonces, fue lo que el Señor le dijo, le terminó diciendo a los 70 que regresaron, le terminó diciendo, porque ellos pensaban de que el Señor los iba a felicitar por la labor que estaban haciendo. No, el Señor le recibió con una palabra que los estremeció. Y el Señor les dijo, yo vi descender a Satanás como un rayo, sí, hacia abajo. Porque llega un momento en que en el ministerio llega un espíritu de orgullo. Y cuando llega el espíritu de orgullo en el ministerio, porque hay, como dicen en mi país, hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto. Aquí también lo dicen, no se preocupen. Y también, y también pasa. Sí. Hay gente que se cree en el ministerio, los Mikiti, los Pran, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo piensa. Nadie los puede aconsejar. Son como Pedro, los tercos espiritualmente. Y piensan de que no necesitan más de nadie, no necesitan ni siquiera de Dios. A esas personas, y lo digo aquí ante las cámaras, pueden estar en el estatus, en el nivel donde se encuentran, que de allá en ese estatus, de ese nivel, de ese podio donde Dios los haya puesto, de allá Dios los va a bajar como un rayo. Muy fuerte. Así como bajó a Satanás, allá como un rayo. Y usted sabe lo que pasa con ese tipo de personas. Ese tipo de personas. Y la enseñanza que tenemos que tener es que entre más Dios nos suba de nivel, entre más Dios nos suba de nivel, más humilde tenemos que ser. Y entre más humilde es la persona, Dios le entrega más. Así es. Mientras más humilde las personas, Dios le entrega más. Muy importante, pastor. Usted sabe que la respuesta que usted da, entonces, lo que está enseñando es que lo que puede impedir que el Espíritu Santo viva en una persona, porque una cosa es una visita. Puede haber un ambiente donde Él se está moviendo y vamos a recibir. Puede ser una condición en la casa que Él va a vivir. Sea orgullo, sea alguna actitud que no le deje vivir. ¿Cómo una persona puede identificar que el Espíritu Santo le está tocando la puerta, pero hay algo que no lo deja vivir dentro? ¿Cómo identificamos esto? ¿Cómo así? No entiendo la pregunta. ¿No entiende la pregunta? ¿Cómo me doy cuenta que me están tocando la puerta, pero hay algo en mí que no deja que Él cruce? O sea, el Espíritu Santo está ahí. Quiero entrar. ¿Cómo sé qué es lo que hay en mí que no lo deja vivir? Bueno. Porque hay gente ahí que nos están mirando que dicen, bueno, pastor, pero yo no me considero un orgulloso. Yo no soy orgulloso, ese no es mi problema. Yo me tiro en el suelo, yo qué sé yo qué, pero no, el Espíritu Santo no me visita. Hago la pregunta por esa gente que entiende que tiene un corazón dispuesto, pero están ahí esperando y no lo han recibido. ¿Qué pasa? ¿Cómo me doy cuenta que, si no es el orgullo, cómo me doy cuenta que qué es lo que impide que Él entre a mi vida? La falta de disposición. Ok. Y lo digo también en el caso de muchos creyentes que están en la iglesia. Como lo digo, siempre lo digo cuando estoy predicando, está el salmista, el predicador dándolo todo, desgarillándose, y ellos andan como los ojos como dos huevos fritos. Ay, ¿cómo así, pastor? ¿Ah? Está fuerte. Hay gente en la iglesia que no son buscadores de Dios. Ya usted respondió. O sea, una persona puede estar bien, haciendo buenas obras, puede tener 20 años en la iglesia, en el banco, siendo una persona dadivosa, que ofrenda, que ayuda, pero no tener disposición de recibir al Espíritu Santo. Estar allá, no, que cuando Él quiera que venga, o sea, no tener esa hambre. Lo que pasa es que lo que te iba a decir, hay gente que no es buscadora de Dios en la iglesia. Muy fuerte. Hay gente que son espectadores.
dentro de la iglesia. Muy fuerte. Hay gente que debió estudiar en la iglesia periodismo. ¿Cómo así, pastor? Fuerte. Porque es que le gusta presenciar el poder de Dios, darse de cuenta de que el Señor está fluyendo, pero no les gusta que Dios fluya en ellos. Wow. Dios mío. Mira, yo creo que nos vamos, pastor. Eso está demasiado fuerte. Periodistas. Dios mío. Espectadores. Y hay unos que les gusta eso, ser locutores. Locutores, ¿cómo así, pastor? Locutores. Porque es que yo me doy cuenta que el Espíritu Santo está fluyendo, y cuando el Espíritu está fluyendo hay una cantidad de personas afuera de la iglesia hablando, chateando por WhatsApp. Entonces, cuando hay campaña fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. Y cuando el servicio es dentro de la iglesia, están afuera. Están afuera. Mire, vámonos. ¿Qué está pasando ahí? Dios mío, Padre. Bueno, el pastor como que se incomodó con unos miembros. Mándele los nombres ahí, el saludo a sus hermanos. Específicamente, no hay broma, pastor. Mire, pastor, esto está poderoso, porque en el testimonio de su vida hemos visto una transición de cómo Dios viene y lo restaura. Y entonces ahora lo hace pastor, pero también una persona que insta a que los otros tengan una relación con el Espíritu Santo. Yo quiero que usted le dé un consejo, si tiene algún consejo para los ministros de este tiempo, que quizás tienen un don, están operando, pero se han alejado de una relación con el Espíritu Santo. Dele un consejo ahí, pastor. Bueno, primero que todo, no debemos de confiarnos por el ministerio que tenemos, por el tamaño y el número de miembros que tenemos en nuestra congregación. Eso es lo primero que debemos de tener en cuenta, porque realmente podemos tener un ministerio muy grande de cientos y miles de personas, pero el Espíritu no puede estar operando ahí. ¿Puede pasar eso, pastor? Claro, porque hay personas que ya no están operando en el ministerio. Wow. Ya no están operando en el servicio de Dios, están operando bajo dones. Muy fuerte. Llega un momento, porque una cosa es el poder, Joan, Sí. y otra cosa es la autoridad. El poder, tengo que explicar esto para poder... Claro, ¿sí? claro. El poder es la manifestación del Señor, que no es lo mismo la presencia de Dios. Ok. El poder es la manifestación del Señor. Es el hábito o la acción para hacer las cosas. Ok. Yo necesito un crédito en un banco. No tengo vida crediticia. No estoy trabajando. No tengo negocio. No hay préstamo. Otra opción. Necesito el poder de Dios para que Dios fluya. Exacto. Para que se me acerque un banquero y me diga, no te necesito tu carta laboral, no necesito tu experiencia credítica. Solo un milagro. Solo un milagro. Exacto. Necesito el poder de Dios para hacer esa Solo un milagro. cosa. Sí, porque si no tiene vida crediticia. Correcto. Pero cuando hablamos de autorización, hablamos de tener un permiso para hacer las cosas. O sea, ando en la legalidad. Exacto. Es como el que sí tiene vida crediticia, el banco le va a prestar porque sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas, ministros, que Dios les ha entregado el poder y les ha entregado la autoridad. Porque cuando yo tengo el poder, yo puedo tener el poder. Fíjate que los discípulos experimentaron el poder de Dios, experimentaron cantidades de cosas con el Señor. Sí. Pero el Señor les dijo, como dicen en mi país, aguántate, no se vayan. Hasta que no llegue la autoridad. Exacto. Ustedes tienen el poder porque yo estoy aquí con ustedes. Pero cuando me vaya, necesitan al Espíritu Santo. Muy fuerte. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que han recibido el poder de Dios y tiempo después han recibido lo que es la autoridad del Señor. Autorización para moverme, para hacer las cosas. Sí. Porque es que la iglesia no se manda. Los ministros, los ministerios no se mandan. Ellos necesitan, porque es que la Biblia, si los ministerios caminan por sí solos, por sus emociones, entonces no vale la pena que el Espíritu Santo esté. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia a todo camino de verdad. Así es. Y cuando los ministerios, los ministerios comienzan a caminar por su propia fuerza, por el talento, por la fama, por muchas cosas, pierden algo que se llama la autoridad, la autorización del Señor.
Muy fuerte. Ya el Espíritu Santo no va a estar ahí. Entonces ahí están operando en ilegalidad, sin permiso. Sin permiso. Se metieron a terrenos a sacar. Y Dios los usa y todos sanan enfermos, hacen una cosa y el Señor les dice, cuando el Señor venga, se les va a decir, maldito, nunca los conocí. Muy fuerte. Bueno, esto está agrio. Pero esa es la piña que hay, cómase esa. Ay, 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 el pastor vino duro y colvera hoy. Con la gente que opera solo en los dones y hace mucho que el Espíritu Santo no está ahí. Ya no está ahí. Mire, pastor, vamos a hacer una oración enfocado en ese mismo tenor para que el Espíritu Santo vuelva a la vida de muchas personas. Los que quieren ser bautizados por el Espíritu Santo, conéctense con esta oración. Pero también el que una vez tuvo un contacto con el Espíritu Santo, pero se conformó con los dones, o sea, perdió esa conexión, que hoy pueda recibir a través de esa oración, que se conecte y pueda volver a tener una relación con el Espíritu Santo. Haga esa oración brevemente, que ya nos vamos, quédate ahí, levanta tus manos, o ponte en comunión, que sé que Dios te va a tocar a través de esta oración. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. En esta hora, Dios. Dios, te pedimos perdón si te hemos fallado con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Señor, todas estas personas que están escuchando en esta hora, Señor, a través de las redes sociales, a través de los medios, Señor, en esta hora, Dios, te pedimos perdón, Dios. Sí, Señor. Perdónanos, Jesús. Señor, perdónanos, porque quizás no hemos caminado contigo, Señor. Hemos hecho nuestra propia agenda, Señor, y no nos hemos amoldado a la agenda tuya. Hoy nos regresamos, Señor, a tu agenda, Señor, a la guianza, Señor, al manual de instrucción de tu Espíritu Santo, Dios. Regresamos a ti, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo venga, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, yo siento que en este momento hay gente que está enferma, que está recibiendo la sanidad. Gracias, Jesús. No había sido sana, no había sido sano porque estabas caminando con tu propia agenda. Yo siento que hay gente tocada por el Espíritu Santo de Dios en esta hora. Señor, gracias, mi Dios amado. Gracias, Espíritu Santo, por esas personas. Señor, me muestra una mujer que tiene su hijo preso. Wow. Su hijo preso. Tiene su hijo preso. Y ha estado en audiencias. Ha estado en tribunales y su hijo no le han dado libertad. Eras el obstáculo de tu hijo. Tus lágrimas, tu búsqueda está haciendo en este momento que tu hijo salga en libertad. Te van a llamar diciendo que tu hijo le van a dar libertad, escarcelación. Veo gente que está siendo bautizada en lengua en este momento, en bautismo del Espíritu Santo de Dios. Le habías dicho, Señor, yo quiero ser bautizado. Hay gente que está recibiendo los ríos de agua viva en este momento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Wow. Gracias, Padre, por esta oración. Sellamos esta oración en el nombre de Jesús. Recuerde suscribirse, recuerde ser parte de este gran equipo que está llevando la palabra de Dios por las naciones. Puede unirse al grupo de colaboradores. Recuerda que esta es tu plataforma. Y un mensajito ahí, como lo dice el pastor. Si los dones salvaran, pero los dones no salvan. No. Así que conéctate con el Espíritu Santo, que es el que pone el sello de la salvación. Dios te bendiga. Recuerda suscribirte.